Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente volvemos, vamos a compartir la pantalla, esta es la siguiente cápsula interactiva, revisando el uso del Symbolab. Vamos a revisar ahora la siguiente temática muy importante al respecto, que corresponde a lo que son justamente las derivadas, ¿no? Trigonométricas. Y probablemente muchos de ustedes han podido observar, y puede ser de que para algunos les sea muy complicado en desarrollar, utilizar y pues sobre todo resolver derivadas trigonométricas como las funciones seno, coseno, tangente, secante, cosecante, entre otras. Bueno, mi nombre es Nicomedes Saavedra, voy a revisar en esta sesión, en la cápsula interactiva, las derivadas trigonométricas. El objetivo concierne a calcular estas derivadas trigonométricas, pero con el uso de la plataforma Symbolab, ¿no? Que es de mucha ayuda, ¿no? Y algunas propiedades para una mejor comprensión del análisis matemático dentro de la ingeniería, que es muy fundamental e importante al respecto. Bueno, las propiedades, ¿no? Dentro de las propiedades trigonométricas tenemos justamente las siguientes, ¿no? Hemos mencionado en las anteriores cápsulas interactivas que la función de una constante es cero, su derivada. La función de una constante por la variable es justamente su derivada es la constante, simplemente. Si yo tengo una función elevada a un exponente, es justamente la derivada de la función, ¿no? En este caso del exponente, por la derivada de la función en sí. Si fuese de la raíz cuadrada, de la misma forma, ¿no? Utilizamos la correspondencia. Ahora bien, un caso bien concreto, específico, podemos observar la función seno, coseno y tangente, ¿no? Son funciones trigonométricas donde u puede ser una función cualquiera. Entonces, aplicando la regla de la cadena, la derivada de la función seno será coseno de esa función, ¿no? El u, por la derivada de la función. Si tenemos la función coseno en una función u, será la derivada menos seno en la función u por la derivada de u. Y si fuese función tangente de u, va a ser justamente la derivada de la función u sobre coseno cuadrado de u. O equivalente a decir uno más tangente al cuadrado de u por, ¿no? Todo está multiplicado, este binomio, por la función u'. Ejemplo, ¿no? De manera muy aplicada, más directa, ¿no? La función seno de x a la cuarta. Se deriva de la función seno que es, hemos dicho coseno en ese punto, x a la cuarta. Y la derivada de x a la cuarta es 4 por x al cubo, ¿no? Ahí está. Si fuese la función coseno de 5x al cuadrado, se tiene ahí la derivada de coseno es menos seno, ahí está, menos seno en ese punto que es 5x al cuadrado, por la derivada de 5x al cuadrado, que es 5 por 2 10, ¿no? Ahí baja, tenemos 10x. Y si tenemos la función tangente de 10x, su derivada va a ser la derivada de 10x, que es simplemente 10 en el numerador, dividido entre coseno al cuadrado de 10x, en este caso, ¿no? De manera muy directa y concreta posible se realiza la derivada. Ahora bien, probablemente ustedes vean dentro de lo que es el símbolo, también tenemos, ¿no? Desde la pizarra completa, las derivadas de las funciones. Por ejemplo, yo quiero calcular la derivada de la función seno de x a la cuarta, ¿no es cierto? Entonces ustedes ahí anotan, por ejemplo, función, ahí está, voy a iniciar esa parte, seno de x a la cuarta, ¿no? El exponente, x a la cuarta, x elevado a la cuarta. Ahí está, 4, ahí voy a anotar x. Sí, ahí está específicamente, ya. Muy bien, ahí tenemos, ¿no? Derivada de la función seno x a la cuarta, ¿no? Ustedes hacen el clic de ir, esperamos unos momentos y él realiza el cálculo procedimental, ¿no? Ahí está, por ejemplo, va a ser coseno de x a la cuarta por 4x al cubo, ¿no? La solución correspondiente que se ha determinado, ¿no? Esto ya por las propiedades, ¿no? Pero aquí en Simulab vas a poder observar que realiza algunas opciones bien importantes, ¿no? Por ejemplo, aplica la regla de la cadena. ¿Cuál es la comprensión analítica, ¿no? Primero, ¿no? La derivada, ¿no? De la función seno, ¿no? Ahí está, la derivada de la función seno es coseno, ¿no? En ese punto. Multiplicado por la derivada, está aplicando la regla que por la derivada de x a la cuarta. Y seguidamente la derivada de x a la cuarta será 4x al. Por lo tanto, será coseno de x a la cuarta por 4x al cubo, ¿no?
Entonces, esta es una práctica de chain rule, ¿no? Que es más de manera más directa con la regla de la cadena. Gráficamente se puede observar aquí la función coseno de x a la cuarta por 4x al cubo, ¿no? Si desean ustedes, ahí está, de manera minuciosa, poder ver su representación gráfica o de manera muy cercana, ¿no? Como pueden observar en el punto, por ejemplo, cero, ahí va tendiendo, ¿no? La determinada función, ¿no? Y el cambio justamente, ¿no? De la asíntota correspondiente. Y entonces de esa forma pueden ver también su representación gráfica al respecto. Ahora bien, para el caso de la función, tenemos coseno de 5x al cuadrado, es menos seno 5x al cuadrado por 10x. Veamos. Bueno, si ustedes quieren nuevamente revisar, ¿no? Revisamos nuevamente el cálculo, ¿sí? Correspondiente al respecto para poder realizar. Bien, entonces nuevamente voy a la parte, como ya tengo aquí ya definida, voy a anotar coseno 5x al cuadrado. Voy a mi función coseno, ¿no? Bien, directamente aquí están las funciones, ¿no? Aquí está cos, seno, ¿no? Voy a copiarme esta exponencial que me sirve, un control C, un control V, 5x al cuadrado, ¿sí? Coseno de 5x al cuadrado, x al cuadrado, ahí está, y esto obviamente está por demás, listo. Si ya tengo la derivada de la función coseno en el punto 5x al cuadrado, ¿cuánto es? Voy a ir nuevamente y Simbolab allí me va a realizar el desarrollo correspondiente, ahí está, ¿no? Menos seno de 5x al cuadrado por 10, que es justamente este resultado, ahí está. Pero paso a paso realiza justamente lo que es la aplicación de la regla de la cadena. Primero calcula la derivada de coseno, en ese punto es justamente, la derivada de coseno es menos seno por la derivada de 5x al cuadrado. Luego determina la derivada de 5x al cuadrado, eso es 10x, y por lo tanto va a ser menos 5, ¿no? La derivada va a ser menos seno de 5x al cuadrado por 10. Y su representación gráfica, vean, es esta, ¿no? Vean, ahí está, ¿no? De manera infinita, vean. O de manera muy cercana también podemos ir acercándonos a esta función correspondiente, ¿sí? Entonces, simular nos da esa propiedad de calcular derivadas y realizar justamente su gráfica de la derivada correspondiente. Ahora, para tangente, es esta tangente de 10x. Veamos nuevamente. Voy a pasar en esta parte al tecladito, ¿no? Nuevamente voy a hacer el cálculo tangente. Ahora ya no, sino aquí está la función tangente, tangente de 10x. Esto obviamente lo voy a borrar. Ahí está. Tangente de 10x y tenemos lo siguiente, ¿no? Bueno, no olviden que para la función hay de tangente en una función, pues cociente con respecto a coseno, o bien uno más tangente en relación a tangente, ¿no? Cualquiera de estas dos soluciones es equivalente. Por lo tanto, voy a hacer el cálculo correspondiente de la derivada de tangente en 10x. Aplicamos nuevamente. Ahí está, vean, es secante cuadrado de 10x por 10, ¿no? Secante cuadrado de 10x por 10, ¿no? Que es esta justamente, ¿no? Por ejemplo, 1 sobre coseno cuadrado de 10x, eso va a ser secante cuadrado de 10x por 10, ¿no? Es otra forma de verlo, ¿no? O sea, son equivalentes al respecto. Esto de aquí, 10 sobre coseno cuadrado de 10x es secante cuadrado de 10x por 10, ¿no? No olviden que secante de cuadrado de x es 1 sobre coseno cuadrado de x o de u, etcétera, ¿no? Es lo único, la diferencia que se está realizando al respecto, ¿sí? Entonces, ahora bien, ¿cómo lo realiza? Regla de la cadena. Derivada de tangente es justamente secante cuadrado de ese punto que es 10x por la derivada de 10x. Luego deriva la derivada de 10x, ¿no? Es simplemente 10. Y lo unifica, va a ser secante cuadrado de 10x por 10, ¿no? Esa es la derivada de la función tangente en el punto 10x, ¿no? Y esta es su representación gráfica al respecto, ¿no? Ahí se puede observar su gráfica correspondiente, ¿no? Está muy alejado, vean, hasta muy cercano posible, ¿no? A los puntos de determinado ambiente.
de 10x, ¿no? Ahí está. Entonces, si alguien quiere verlos un poco más detallados o más cercano, vean, ahí está, ¿no? Tiene la tangente desde el punto 10, ¿no? Como la asíntota correspondiente. Bien, entonces, de esta forma podemos ir viendo las derivadas, ¿no? En este caso, las derivadas de las funciones trigonométricas. Y ahí vienen casos especiales, por ejemplo, como la derivada de la secante, ¿no? La derivada de cosecante, cotangente, arcoseno, arcocoseno, arcotangente, arcosecante, arcocosecante, arcotangente, etcétera, ¿no? Entonces, hay varias propiedades que se pueden utilizar. Y si alguna de ellas no sabes cómo calcularlas, entonces utiliza Símbola, que es muy adecuado, te muestran los pasos y procedimientos que son muy necesarios al respecto, ¿no? Entonces, dentro de esta podemos, porque tenemos cotangente, cosecante, secante, etcétera, ¿no? Podemos, por ejemplo, determinar aquí la derivada de cosecante, ¿sí? Cosecante de 2x, ¿no? Más x al cuadrado, ¿sí? Vean, voy a hacer una función compuesta, ahí está, x al cuadrado. Bien, obviamente esto lo vuelvo a restar por demás, ahí está, ¿no? La derivada de cosecante de 2x más x al cuadrado. Hacemos clic en ir y lo analiza automáticamente, ¿no? Ahí está, se tiene menos cotangente de 2x más x al cuadrado por cosecante de 2x más x al cuadrado por la derivada de 2x más x cuadrado, que es 2 más 2x, ¿no? Se aplica aquí, por ejemplo, la regla de la cadena, ¿no? Primero la derivada de cosecante determina, es menos cotangente en ese punto, por su derivada, por cosecante del punto correspondiente, por la derivada de la función 2x más x al cuadrado. Deriva la función 2x más x al cuadrado. Derivada de 2x es 2 y x al cuadrado es 2x. Y en síntesis será menos cotangente de 2x más x al cuadrado por cosecante de 2x más x al cuadrado por 2 más 2x. ¿No? Y ahí está, más o menos se tiene su gráfica correspondiente al respecto de dicha derivada determinada. Bien, entonces de esa forma terminamos respecto a algunos ejemplos que se han desarrollado mediante el cálculo de las derivadas. Muy bien, entonces nos vemos hasta otro momento mediante esta cápsula interactiva. Chao, chao.